Hola y bienvenidos a vuestro canal de electrónica YesMart. En el video anterior de este curso dijimos que realizaremos un ejercicio tanto en cálculos como físico, pero antes de ir hacia él me gustaría explicar cómo funciona el multímetro y cómo utilizarlo para medir voltajes y corrientes. De igual manera hablaremos sobre las protowars, placas de prototipado. Comenzando con un multímetro, cualquiera, desde los más baratos a los más caros, cuentan con las características básicas de medición de voltaje y corriente, entre otras las cuales cubriremos en el momento que las requiramos en este u otro curso. Los multímetros cuentan con 4 o 3 conectores donde colocar nuestras puntas de medición, en este caso una de color rojo y otra de color negro. La de color negro siempre debe ir conectada a la punta COM, usualmente pintada de color negro. Esto es debido a que este conector es nuestra referencia común entre todos los modos de uso. Si nuestro multímetro no cuenta con ningún conector, es decir, los cables de medición están directos del multímetro, entonces directamente tendremos acceso a todas las funciones directamente sin cambiar de punta. Deberemos tomar algunas precauciones como mencionaremos en un momento. Pero, ¿cómo mide el multímetro voltaje? Primeramente, el multímetro utiliza la punta marcada con B de volts. Tiene otros símbolos acompañados, pero solo nos sirve volts por ahora. Si recordamos del video anterior, en los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo, por tanto, no sería descabellado pensar que cuando medamos el voltaje será en paralelo. Pero este dividirá la corriente que pasa por el circuito, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Usando una resistencia muy grande en paralelo, requerirá una corriente extremadamente pequeña que no afecta el componente o circuito a medir y por tanto solo obtendremos el voltaje que tiene. Esta resistencia suele ser del orden de los millones de ohms, 1 megaohm o 10 megaohm. Entonces, si colocamos, por ejemplo, una resistencia de 100 ohm que tiene 2.5 volts y colocamos esta resistencia en paralelo, observamos que la corriente será demasiado inferior que la de 100 ohms. Ahora, podemos medir voltajes muy altos, pero ¿cómo? Debemos recordar el divisor de voltaje. Entonces, si tenemos dos resistencias en serie con un voltaje muy alto, por ejemplo 400 volts, entonces en un punto de estas resistencias el voltaje será más bajo. En este ejemplo, con las dos siguientes resistencias aplicando la fórmula del divisor de voltaje en la resistencia de 12.5 kiloohms, obtendremos 4.93 volts, lo cual para el procesador del multímetro es un valor aceptable sin quemarlo. Y al colocar estas dos resistencias en paralelo, aún obtendremos una resistencia bastante elevada que no afecta el circuito a medir. Cabe recalcar que este es un ejemplo, por tanto los valores y los límites varían dependiendo de los fabricantes del multímetro a utilizar. Pero ahora, ¿cómo mide el multímetro corriente? Para el caso anterior de voltaje, observamos que se mide en paralelo. Por tanto, para medir corriente, este debe ser en serie, ya que de esta forma es la misma corriente que observaremos. El problema que tenemos es que los procesadores dentro del multímetro solo miden voltajes. Entonces, para solucionar este problema y tampoco afectar el circuito a medir, utilizaremos una resistencia llamada shunt. Esta es una resistencia de valor muy bajo que debemos colocar en serie con el circuito. Esta resistencia es de valor inferior a 1 ohm, por ejemplo 0,1 ohm. De esta forma, si corre 500 mA por ella, solo obtendremos un voltaje de 0,05 volts. Y como con la técnica anterior de leer voltajes, el procesador lee este voltaje y al conocer que la resistencia es de 0,1 ohm, podrá tomar 0.05 volt y dividirlo entre 0.1 ohm, ya que esta resistencia no cambia, y así obtener 500 miliamperios. Tenemos dos puntas para medir. En algunos multímetros esto es porque el shunt será diferente dentro de cada uno para poder soportar diferentes rangos de corrientes. Generalmente uno en orden de microamperes y miliamperes y otro hasta 10 amperes máximo. Una desventaja que se tiene al medir la corriente, como se explicó anteriormente, es tener que colocar en serie el multímetro, por tanto modificando el circuito. Existen los multímetros de gancho que no son invasivos. Precauciones. Siempre verificar la conexión correcta de las puntas a lo que mediremos. Y si tenemos un multímetro sin puntas intercambiables, revisar estamos seleccionando correctamente la opción de medición. Recuerden que el voltaje se mide en paralelo y la corriente en serie. Si nos llegamos a equivocar en la posición de la punta y si quisiéramos medir voltaje con la punta en corriente, causaríamos un cortocircuito debido a la resistencia tan baja que colocaríamos en paralelo, dañando el multímetro o el circuito. Por el contrario, si la punta está en voltaje y queremos medir corriente, simplemente las lecturas serían incorrectas y nuestro circuito al leer la corriente no funcionaría por la alta resistencia colocada en serie. ¿Por qué se tienen dos medidas para AC-DC? Cuando hablamos de corriente o voltaje alterno del inglés Alternating Current, AC en siglas, nos referimos a voltajes y corrientes que varían en el tiempo y no están fijos en un mismo valor, sino van cambiando, como el voltaje que se tiene en casa, que se repite 50 o 60 veces por segundo, es decir, hertz. En México tenemos 60 Hz y en Europa 50. Es por ello que se observa en los multímetros el icono como una onda cambiante, al lado del voltaje indicando que es un voltaje alterno.
Este curso de electrónica básica nos enfocaremos en corriente directa, pero en un curso posterior analizaremos en corriente alterna. Entonces, DC del inglés direct current significa que el voltaje o corriente no cambia u oscila con el tiempo. Es un valor estable a través del tiempo. Por ello, igual el símbolo es unas líneas punteadas y una línea recta. Nota, algunos multímetros cuentan con escalas de 20 volts, 200 volts, 20 miliamperios, 40 miliamperios, es decir, no autoajustan su escala automáticamente. Una buena práctica es comenzar en el más alto e ir descendiendo para evitar estar encima de rango si desconocemos un valor aproximado de lo que mediremos. Para finalizar, estas son consideraciones para multitud de multímetros, pero en el mercado podría haber modelos diferentes. Siempre lea el manual en caso de duda. En este caso tenemos dos multímetros, uno de bolsillo y uno de mano. En este caso este es uno más como de entrada y este es un poco más caro, pero este no tiene puntas seleccionables como este. Entonces todas las funciones de voltaje y amperaje están en el mismo lugar, como habíamos mencionado en el video anteriormente. En cambio en este tenemos el común, que como las líneas nos indican están conectados tanto a la parte de corriente como a la parte de voltaje. Entonces el común siempre es el común en ambos. En este caso lo vamos a representar como el color negro, que nos está indicando que es el potencial de menor. Es el menor potencial. La punta roja, si lo conectamos aquí en voltaje, nos estará indicando el potencial mayor. Y podemos seleccionar aquí las escalas de voltaje, 1 milivolts. En caso de que estamos en voltaje, la pantalla nos está indicando autorrango. Este multímetro tiene autorrango, habrá algunos que no. Lo que nos está indicando es que él solito va a buscar la escala que mejor se le ajuste. También vemos aquí que tenemos la marca de DC o de AC, de corriente directa y de alterna, tanto para milivolts, también para corrientes, y un color. En este caso, como vemos aquí en la pantalla, nos está marcando que estamos en DC. Si quisiéramos pasar a AC, presionamos el botón azul y cambiamos. En este curso nos vamos a enfocar en DC, en corriente directa, pero posteriormente hablaremos sobre corriente alterna. Si quisiéramos medir corriente, simplemente cambiamos la punta de acá hacia aquí si queremos medir en milivolts microamperes o hasta 10 amperes máximo acá. Y una vez que seleccionamos esto, cambiamos la punta hacia amperes si estamos acá o a miliamperes, microamperes si estamos acá. Y lo mismo podemos cambiar de uno en otro. Lo mismo ocurre con este multímetro que tenemos acá. Tenemos volts en directa alterna, pero en este caso es de color amarillo para cambiar. Entonces este botón vamos a presionar. Tenemos las corrientes y también tiene autorrango, como me han mencionado anteriormente, en este de acá. Habrá algunos que no lo tienen, es específico para cada modelo, pero siempre revisen su modelo. También podemos medir acá microamperes y miliamperes hasta 400 miliamperes máximo. Dice que tiene un fusible, en caso de que nos pasemos de este rango, se quemará el fusible y tenemos que cambiarlo internamente. No les recomiendo despasar estos 400 miliamperes. Lo mismo ocurre aquí, dice fuse. Si nos pasamos de los 10 amperes, se quemará y tendremos que cambiarlo. Ese sería un breve resumen por esto. En el próximo video veremos el ejercicio y los usaremos para medir las corrientes y voltajes. Ahora hablaremos de la protoboard o placa de prototipado. Como su nombre nos indica, nos permite realizar prototipos rápidos para verificar un diseño y mejorarlo antes de mandar a realizar una placa electrónica para este. Existen en diversos tamaños, pero los más conocidos y usados son de 400 puntos y 800 puntos, siendo esta la mediana y la grande. Los puntos indican el número de entradas que tiene la placa. Independientemente de cuál utilicemos, la lógica detrás de cada uno es la misma, por tanto usaremos la de 800 puntos como ejemplo. Primero hablaremos de las conexiones. Observamos que tenemos en los extremos superior e inferior dos líneas, una de color azul y otra roja, con los símbolos de más y menos. Estas líneas, cada una respectivamente, están conectadas en línea recta hasta el otro extremo de la placa, es decir, es el mismo punto de conexión o nodo. Si conectamos dos elementos en esta línea, en realidad estamos conectándolos entre sí. Estas líneas nos sirven principalmente para proporcionar alimentación a nuestros proyectos, por eso los signos más y menos. En algunos modelos de 800 puntos a la mitad observaremos un salto discontinuo de color azul y rojo, indicándonos que a partir de esa parte no hay una conexión directa al otro lado, y son dos líneas completamente diferentes. Podemos unirlas mediante un cable para volverlas todo un mismo cable o dejarlas así en caso de necesitarlo. Ahora vamos a la parte central de la protoboard, donde observaremos los mismos agujeros los cuales están distanciados cada uno 2.54 milímetros. En esta ocasión los puntos están conectados de esta manera, es decir, son el mismo punto de conexión o nodo. Igualmente observaremos una división en medio.
Esta divide las conexiones superiores de las inferiores, y esto nos servirá principalmente para conectar circuitos integrados o también llamados chips, ya que la división permite separar los conectores de un lateral a las del otro. Una vez explicado cómo está estructurada la protoboard, hablaremos de cómo conectar una alimentación, circuitos en serie, paralelo y mixto con un ejemplo. En este caso lo conectaremos de dos formas distintas. Antes de comenzar, una práctica común es conectar con un cable la parte positiva superior con la inferior, al igual que el negativo superior e inferior. De esta forma tenemos más flexibilidad al querer llegar a conectar tanto arriba como abajo la alimentación o tierra. Para este circuito comenzaremos por conectar la parte positiva de la fuente al símbolo más de la protoboard, conectando a un punto de la protoboard que elijamos. Posteriormente, como toda esta línea será el mismo punto, podemos tomar la salida para las otras resistencias en serie del circuito. Las primeras tres están en paralelo, por tanto debemos conectar en el mismo nodo las tres resistencias y conectar el otro extremo a otro nodo. Es así como conectamos en paralelo, que comparten el mismo nodo de salida y entrada. Por el contrario, observamos que las siguientes resistencias están en serie. Estas deben de ir conectadas de un nodo a otro consecutivamente, terminando en el nodo negativo. Recordemos que el nodo de salida es el de entrada del siguiente elemento en serie. Para elegir el punto negativo, como recordamos que es toda la línea así como el positivo, entonces podemos conectarlo en cualquier parte de la franja negativa. Esta conexión podría realizarse de diferentes maneras. En este caso propondremos una segunda. Bien, en este caso, como les había comentado, tenemos la protoboard. Este es un prototipo que yo estaba realizando, un proyecto personal, pero esta es la grande de 800 puntos. Igualmente podemos observar aquí que tiene la marca de que este es el primer punto, 2, 3, 4, 5 y así correlativamente. Como les había mencionado, en este caso voy a usar este de ejemplo porque no tiene nada conectado, solo quería mostrarles la diferencia en el tamaño. Aquí tenemos la de 400 puntos. Recordamos que de igual manera tenemos aquí la conexión A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, indicándonos cuál es la fila, y la columna aquí está enumerada. Aquí en el potencial positivo y negativo, toda esta línea está conectada del positivo. No importa si tomo aquí o si tomo aquí, estarán conectados en el mismo punto. En el caso negativo, de igual manera, si estoy conectado acá o hasta acá, la línea pintada nos está indicando que está todo conectado. Si queremos usar dos voltajes, podríamos colocar aquí uno y otro acá. Pero si solo estamos usando uno, podremos usar dos cables para conectar tanto este potencial de aquí negativo con el de acá y el potencial positivo de acá con el de acá. Así podríamos comenzar aquí teniendo positivos y también positivos desde acá. Ahora, pasando a la parte de acá en medio. Todas las filas están conectadas así. Estas son filas, pero las columnas están conectadas. Entonces, si yo tomo este punto de acá, o si yo tomo este punto de acá, en realidad estoy tomando el mismo punto, ya que todo esto es una misma placa. Este de acá es otra, este de acá es otra, este de acá es otra. Y esta división de aquí en medio lo que nos permite es que tenemos dos placas diferentes. Esta no está conectada acá. Son dos completamente independientes. Eso nos permite, por ejemplo, conectar chips que nos van a servir para separar los pines de un costado con los del otro, para que no hagan contacto. Cuando conectamos aquí, como vimos en el video, es en serie, pues ponemos uno acá y seguimos correlativamente hasta llegar al final. Si se trata de paralelo, pues conectamos en el mismo punto, porque como dijimos es la misma placa y están en el mismo nodo. De esa manera pues logramos usar la protoboard de manera sencilla. En el próximo video veremos un video de cómo montamos un circuito que vamos a resolver, un ejercicio. Esto es todo por este video. Estoy utilizando una tableta de dibujo, por tanto aún me ando adaptando si ven un poco diferente las letras. Con el tiempo iré mejorando. Por ahora les pido paciencia. No olviden darle a me gusta, suscribirse, compartirlo con sus amigos y nos vemos en un próximo video.